El motor se apaga de golpe. El silencio cae pesado en una calle industrial olvidada. Dentro del auto de lujo, Camila Rojas permanece inmóvil. No por el fallo mecánico. Por algo más antiguo. Más profundo. Hace 3 años, un accidente le arrebató el movimiento de las piernas y, con él, la certeza de que la vida aún podía sorprenderla. Desde entonces, todo ha seguido funcionando, menos ella. Ahora, obligada a cruzar esa calle y entrar en un taller mecánico cualquiera, Camila no sabe que este lugar, áspero, ruidoso, real, no va a reparar un coche. Va a enfrentarse a lo único que aún no se había roto del todo, su capacidad de volver a sentir. El motor se apagó sin previo aviso, como si alguien hubiera girado una llave invisible y hubiera decidido que hasta ahí llegaba todo. No hubo explosión ni humo dramático. Solo un tirón seco, un temblor breve y luego silencio. Un silencio incómodo, espeso, que se coló dentro del auto de lujo y se quedó allí, acompañando a Camila Rojas. Su chofer intentó arrancar de nuevo. 1 vez. 2. 3. Nada. Camila observaba el parabrisas sin ver realmente lo que tenía delante. Naves industriales grises, veredas agrietadas, carteles oxidados. Un lugar que no existía en su mundo habitual. Ella, que estaba acostumbrada a moverse entre edificios de vidrio, salas de juntas y restaurantes donde nadie levantaba la voz, había quedado varada en una zona que parecía detenida en el tiempo. «Voy a llamar al concesionario», dijo el chofer, rompiendo el silencio. Camila asintió, aunque ya sabía lo que vendría. Esperas. Excusas. Horas perdidas. Y ella no tenía horas. Nunca las tenía. Mientras él hablaba por teléfono, Camila apoyó las manos enguantadas sobre las ruedas de su silla. El gesto era automático, aprendido a la fuerza. 3 años atrás, ese movimiento no existía en su vida. 3 años atrás, ella caminaba. El diagnóstico fue claro, la grúa tardaría al menos 3 horas. Camila cerró los ojos un instante. 3 horas significaban reuniones canceladas, decisiones postergadas, miradas de reproche. Su vida no se detenía por un coche. No podía permitírselo. Abrió los ojos y, al otro lado de la calle, lo vio. Un taller mecánico. Pequeño. Antiguo. Con un letrero descolorido que decía, Taller Guamán. No era un lugar para un auto como el suyo. Tampoco para alguien como ella. Pero la desesperación tiene una forma curiosa de empujar a las personas hacia sitios que jamás habrían elegido. «Empújame», ordenó Camila al chofer. Él dudó. Miró el taller con desconfianza, luego la miró a ella. «Señora, no creo que sea buena idea». Camila no lo dejó terminar. «Está despedido», dijo con calma. «Puede irse». No gritó. No tembló. Solo habló. Había pasado demasiado tiempo escuchando lo que podía y no podía hacer. No iba a permitirlo otra vez. Cruzó la calle sola, empujando su silla con movimientos firmes, ignorando el ruido distante del tráfico. Cada giro de las ruedas era una afirmación silenciosa, aún estaba allí. El taller olía a aceite, metal caliente y trabajo acumulado. Un olor áspero, real. Nada parecido a los perfumes suaves de los lugares que solía frecuentar. Dentro, había herramientas colgadas en paredes manchadas, autos levantados en elevadores, y el sonido constante de alguien trabajando debajo de un vehículo. Camila avanzó despacio, consciente de cada mirada que podría caer sobre ella, aunque esta vez nadie parecía prestarle atención. Hasta que una voz pequeña rompió el ambiente. ¿Tu carro está malogrado? Camila giró la cabeza. Frente a ella estaba un niño de unos 7 años, delgado,
con una camiseta de rayas y las manos manchadas de lápiz. La miraba sin miedo, sin cálculo, sin esa incomodidad que los adultos no sabían ocultar. Sí, respondió Camila. Se detuvo. El niño asintió con seriedad, como si estuviera evaluando un problema complejo. Luego bajó la mirada hacia la silla de ruedas, la recorrió con curiosidad y volvió a mirarla a los ojos. No te preocupes, dijo. Mi papá arregla todo. Camila esbozó una sonrisa automática. Entonces el niño añadió. Seguro también puede arreglarte las piernas. La risa salió antes de que pudiera detenerla. Una risa corta, amarga, afilada por los años. No era burla hacia el niño. Era una reacción aprendida, una coraza. Se rió porque ese niño no sabía. No podía saber. Pero dejó de reír cuando una sombra se proyectó frente a ella. Un hombre salió de debajo de un auto, limpiándose las manos con un trapo. Alto, de hombros anchos, con el rostro marcado por el cansancio y unos ojos oscuros que no esquivaron los suyos. No había lástima en esa mirada. No había incomodidad. Solo atención. Mateo, dijo el hombre con suavidad. Ve a dibujar un rato. El niño obedeció, aunque antes le dedicó a Camila una última sonrisa. El hombre se acercó un poco más. Disculpe, dijo. A veces habla sin pensar. Camila negó despacio. No hace falta disculparse. Y en ese momento, sin saber por qué, entendió algo que la desconcertó profundamente. Por primera vez desde el accidente, alguien la estaba mirando no como a una mujer rota, sino como a una persona completa. El nombre del hombre era Andrés Guamán. Y sin que ninguno de los dos lo supiera todavía, ese día no se había detenido solo un motor. También había empezado a moverse algo que llevaba años quieto. Camila Rojas se quedó sola dentro del taller mientras Andrés Guamán salía a revisar el auto detenido al otro lado de la calle. El sonido de las herramientas volvió a llenar el espacio, pero ahora le parecía distinto, menos invasivo. Quizá porque nadie la observaba con esa mezcla de incomodidad y compasión a la que estaba acostumbrada. Avanzó unos metros más y se detuvo cerca de una pared llena de llaves inglesas colgadas con un orden extraño, casi ritual. Pensó en lo absurdo que era estar allí, con un bolso que había costado más que todo lo que había en ese lugar junto. El contraste le provocó una sonrisa breve. Irónica. Antes del accidente, su vida era velocidad. Agendas llenas, vuelos constantes, reuniones donde nadie se atrevía a contradecirla. Había aprendido a caminar rápido, incluso con tacones imposibles, como si detenerse fuera una señal de debilidad. Ahora, su mundo se movía a otra velocidad. Una más lenta. Una que no había elegido. 3 años atrás, el coche había sido otro. Otra carretera. Otra noche. Recordó el impacto sin imágenes claras, solo sensaciones, el cuerpo flotando, el ruido del metal retorciéndose, la oscuridad cayendo de golpe. Luego, el hospital. Semanas sin conciencia. Y finalmente, la frase que nadie quiere escuchar, dicha con voz profesional y distante, no volverá a caminar. Camila había escuchado esas palabras sin llorar. No frente a los médicos. No frente a su familia. Llorar vino después, cuando se quedó sola. Desde entonces, todo había cambiado. No de golpe, sino de forma silenciosa y cruel. Los amigos dejaron de llamar. Las invitaciones se volvieron escasas. Las miradas se llenaron de pena. Volvió a trabajar poco después del accidente. Dirigía la empresa familiar desde su silla de ruedas con la misma eficacia de siempre. Nadie cuestionaba su inteligencia. Nadie dudaba de su capacidad. Pero algo se había roto.
Los hombres ya no la miraban como antes. Las conversaciones se volvían incómodas, medidas. Era respetada, sí, pero había dejado de ser deseada. Tenía todo el dinero que una persona podía querer. Un departamento enorme en el centro, chofer, asistentes, viajes en primera clase. Y, sin embargo, cada noche se acostaba con una sensación que no podía comprar, vacío. El sonido de pasos la sacó de sus pensamientos. Mateo estaba sentado en un rincón, dibujando concentrado. No levantó la vista, pero tarareaba una melodía inventada. Camila lo observó en silencio. Había algo tranquilizador en esa naturalidad, en esa forma de existir sin pedir permiso. Andrés regresó al taller al cabo de unos minutos. Se limpió las manos y se acercó con expresión seria. No son buenas noticias, dijo. La bomba de aceite está dañada. El motor sufrió. Arreglarlo va a tomar tiempo. Camila asintió. No se sorprendió. ¿Cuánto tiempo? 2 días, por lo menos. Andrés explicó las opciones con sencillez. Llamar a la grúa del concesionario o dejar el coche allí y que él se encargara de la reparación por un precio razonable. No preguntó quién era ella. No mostró nerviosismo. No cambió el tono. Y eso, contra toda lógica, la alivió. Camila lo miró un instante más de lo necesario. Pensó en lo fácil que sería sacar el teléfono, resolver todo con una llamada, volver a su mundo conocido. Pensó también en lo cansada que estaba de ese mundo. Déjelo aquí, dijo finalmente. Volveré en 2 días. Andrés asintió, como si fuera la decisión más natural del mundo. ¿Necesita que la llevemos a algún sitio? Camila negó. Puedo arreglármela sola. Mientras salía del taller, empujando su silla hacia la luz de la calle, oyó la voz de Mateo detrás de ella. «Vuelve», gritó. «Te voy a enseñar mis dibujos». Camila no se giró de inmediato. Sintió primero algo extraño en el pecho, una presión suave, casi olvidada. Luego sonrió. No una sonrisa educada. Una de verdad. Y mientras se alejaba, comprendió algo que la desconcertó. Por primera vez en mucho tiempo, no sentía prisa por llegar a ningún lado. El día siguiente amaneció gris, con un cielo bajo que parecía aplastar la ciudad. Camila Rojas llegó al taller más temprano de lo que había planeado. Se dijo que solo quería saber cómo avanzaba la reparación, que no tenía nada de extraño presentarse allí antes de tiempo. Pero en el fondo sabía que se estaba mintiendo. El taller Guamán estaba más silencioso que el día anterior. No había autos en la calle, ni voces superpuestas. Solo el sonido rítmico del metal golpeando metal. Su Maserati estaba elevado en uno de los elevadores, con el vientre abierto como un animal herido. Andrés Guamán trabajaba concentrado, inclinado sobre el motor, con las mangas del overol arremangadas. No la vio entrar. Camila se detuvo a unos metros, observándolo sin saber por qué lo hacía. Había algo hipnótico en la forma en que se movía, preciso, paciente, como si cada gesto tuviera un sentido claro. Mateo estaba sentado en un taburete, con un cuaderno apoyado en las rodillas. Dibujaba en silencio, frunciendo la frente con la seriedad de quien está ocupado en algo importante. Fue él quien la vio primero. «¿Volviste?», exclamó, saltando del taburete. Camila apenas tuvo tiempo de sonreír antes de que el niño estuviera frente a ella, agitando una hoja de papel. «Te hice un dibujo», dijo con orgullo. Camila tomó la hoja con cuidado. Era un auto exageradamente grande, con ruedas enormes. A un costado, una figura de cabello largo estaba sentada en una silla con ruedas doradas que brillaban con fuerza. «Eres tú», explicó Mateo.
Te puse ruedas doradas porque eres especial. Algo se le cerró en la garganta. Camila sintió como las manos le temblaban apenas, un temblor leve, traicionero. Nadie la había dibujado así. Nadie la había mirado así. No como alguien incompleto, sino como alguien distinto de una forma hermosa. «¿Ves, precioso?», dijo al fin, con voz baja. Mateo sonrió satisfecho y volvió a su lugar, como si hubiera cumplido una misión. Andrés se acercó, limpiándose las manos con un trapo. Miró el dibujo y luego a su hijo. «Lo siento», dijo. «A veces es demasiado directo». Camila negó con la cabeza. «No. Es el mejor regalo que me han hecho en años». Andrés la observó con atención. No con incomodidad, sino con una curiosidad tranquila, como si estuviera aprendiendo algo nuevo de ella. Luego señaló una pequeña mesa en un rincón. «¿Le apetece un café?» «No es gran cosa, pero está caliente». Camila aceptó. El café era fuerte, sin pretensiones. Se sentaron los tres. Mateo volvió a dibujar mientras los adultos guardaban un silencio cómodo, uno de esos silencios que no exigen ser llenados. Fue Andrés quien habló primero. «Este taller era de mi padre», dijo. «Lo abrió hace casi 50 años. Yo crecí aquí, entre motores y grasa». Camila escuchó sin interrumpir. Andrés hablaba despacio, midiendo las palabras. Contó cómo había aprendido el oficio sin darse cuenta, cómo aquel lugar se había convertido en su casa antes incluso de tener una propia. Luego habló de Lucía. De su risa fácil. De cómo se habían conocido jóvenes. De la enfermedad que llegó sin avisar y se la llevó demasiado rápido. Habló de la noche en que se quedó solo con un niño de 3 años y de cómo el mundo siguió girando sin darle tiempo a entender lo que había pasado. «Hubo días», confesó, «en que pensé en cerrar todo e irme. Empezar de nuevo. Pero este taller era lo único que me quedaba de mi padre, y de ella». Camila sintió una presión conocida en el pecho. Reconocía ese dolor. No era igual al suyo, pero se le parecía demasiado. Cuando Andrés terminó, no dijo nada durante unos segundos. Luego habló ella. Contó del accidente. Del camión que invadió su carril. Del despertar en el hospital. De la rehabilitación interminable. De las falsas esperanzas. De la frase definitiva. Contó de la gente que se fue. Del novio que no quiso quedarse. De las noches en un departamento enorme donde el silencio pesaba más que la ausencia. A veces, dijo con honestidad, siento que me rompí por dentro más que por fuera. Andrés no respondió de inmediato. No intentó consolarla. No buscó palabras grandes. Solo asintió. «Lo sé», dijo al fin. «Se nota». El sol empezó a caer detrás de las naves industriales. Mateo se quedó dormido con el lápiz en la mano. El café estaba frío, pero ninguno de los dos se dio cuenta. Cuando Camila se fue esa tarde, supo algo con certeza. No sabía qué era lo que estaban haciendo allí. Pero por primera vez desde el accidente, no le daba miedo descubrirlo. Camila Rojas volvió al taller al día siguiente con una excusa preparada. Había ensayado la frase durante el trayecto, como si necesitara justificarse incluso ante sí misma. Diría que había escuchado un ruido extraño. Que quería confirmar un detalle de la reparación. Cualquier cosa que sonara razonable. Lo cierto era que no había escuchado nada. Lo cierto era que no había dejado de pensar en ese lugar desde que se fue. El taller Guamán estaba abierto de par en par. La luz de la mañana entraba oblicua, dibujando sombras largas sobre el suelo manchado de aceite. Camila avanzó despacio, reconociendo ya el espacio, como si hubiera estado allí muchas veces antes.
Mateo la vio llegar y dejó todo lo que estaba haciendo. Sabía que ibas a volver. Gritó, corriendo hacia ella. Camila sonrió sin darse cuenta. Esa sonrisa aparecía cada vez con menos esfuerzo. Solo vengo un momento, dijo. Quería preguntar algo del coche. Mateo no pareció escucharla. Le habló de su colegio, de un partido que había perdido su equipo, de su perro Canela, que era viejo pero todavía corría detrás de las palomas en el jardín. Camila lo escuchaba con atención, asintiendo, riendo cuando correspondía. Nadie le había contado su día con tanto entusiasmo desde hacía años. Andrés apareció desde el fondo del taller. Se detuvo un segundo al verla, como si también él necesitara acostumbrarse a su presencia. Luego se acercó. Buenos días, dijo. ¿Todo va bien con el coche? Camila asintió, consciente de lo innecesaria que era su visita. Solo quería asegurarme. Andrés la miró un instante más de lo habitual. No había sospecha en su expresión. Solo algo parecido a una comprensión silenciosa. ¿Quiere un café? Preguntó. Acabo de hacerlo. Aceptó. Se sentaron en la pequeña mesa del rincón. Mateo se acomodó en el suelo, dibujando a Canela persiguiendo algo que solo existía en su imaginación. El taller seguía funcionando alrededor de ellos, pero Camila sentía que el tiempo se había desacelerado. Hablaron de cosas pequeñas. Del clima. De lo difícil que era encontrar buenos repuestos. De la ciudad que parecía siempre apurada. Conversaciones simples, sin peso, pero que construían algo invisible. Camila se sorprendió riendo. Riendo de verdad. No recordaba cuándo había sido la última vez. Mientras hablaban, observaba a Andrés con atención. Sus manos grandes, marcadas por el trabajo. La forma en que escuchaba sin interrumpir. No intentaba impresionarla. No le preguntaba por su dinero, ni por su apellido. Era como si ella existiera fuera de todas esas categorías. Cuando llegó el momento de irse, Camila sintió una leve resistencia interior. Una incomodidad suave, como cuando uno no quiere terminar un libro interesante. Volveré mañana, dijo sin pensarlo. Andrés levantó la vista. No hace falta. Camila sostuvo su mirada. Quiero hacerlo. Él no sonrió, pero algo en su expresión cambió. Esa noche, en su departamento silencioso, Camila pensó en el taller. En el ruido constante. En el olor a aceite. En la risa de Mateo. Y se dio cuenta de algo inquietante. No había sentido pena por sí misma en todo el día. No había pensado en lo que había perdido. Había pensado en lo que estaba empezando a encontrar. El taller Guamán empezó a formar parte de la rutina de Camila Rojas sin que ella lo decidiera conscientemente. No hubo un momento exacto en que dijera voy a ir todos los días. Simplemente empezó a suceder. Cada mañana encontraba una razón distinta, y cada razón era más débil que la anterior. El coche seguía allí, levantado en el elevador, pero ya no era el centro de su atención. A veces ni siquiera se acercaba a verlo. Se sentaba en la pequeña mesa del rincón, tomaba café, observaba. Y, sin darse cuenta, pertenecía. Mateo la esperaba siempre con la misma emoción. Le mostraba dibujos nuevos, le hablaba del colegio, de los problemas con un compañero que no quería prestarle colores, de Canela, que estaba cada vez más lento pero seguía intentando jugar como cuando era joven. Camila escuchaba todo con una atención que la sorprendía. En ese espacio, nadie la interrumpía. Nadie la miraba con prisa. Andrés, en cambio, era distinto. Seguía siendo amable, pero medía cada gesto. Camila notaba en él una distancia cuidadosa,
como si estuviera caminando por un terreno frágil. A veces sus miradas se cruzaban y se sostenían un segundo más de lo necesario, pero ninguno decía nada. El silencio empezó a hablar. Había momentos en que se quedaban solos, cuando Mateo salía al jardín o se concentraba en sus dibujos. En esos instantes, el taller parecía más grande. Más quieto. Camila sentía una tensión suave, una corriente que no sabía cómo nombrar. Una tarde, mientras Andrés trabajaba bajo el coche, ella se sorprendió observándolo con una atención distinta. No era deseo inmediato. Era algo más lento. Más profundo. La forma en que se concentraba. La paciencia con la que ajustaba una pieza difícil. La serenidad de alguien que había aprendido a resistir. ¿Siempre has sido así de callado?, preguntó ella sin pensarlo. Andrés se incorporó, apoyando los codos en el borde del elevador. No, respondió. Antes hablaba más. No explicó cuándo había cambiado. No hacía falta. Camila entendió. Ese día, cuando el taller cerró, Andrés dudó un momento antes de hablar. Si quieres, dijo, podrías quedarte a cenar algún día. Nada especial. Basta. Mateo habla mucho. Camila sintió un leve sobresalto. No por la invitación, sino por lo que significaba. Me gustaría, respondió. Esa noche, al llegar a casa, el silencio de su departamento le resultó más pesado que de costumbre. Se movió por los espacios amplios, impecables, fríos. Todo estaba en su lugar, pero nada la esperaba. Pensó en la casa junto al taller. Pequeña. Llena de dibujos. Ruidosa. Imperfecta. Y por primera vez en mucho tiempo, no deseó estar en el lugar que siempre había llamado hogar. Algo estaba cambiando. Y esta vez, Camila no tenía intención de frenarlo. La cena ocurrió sin ceremonia, como casi todo lo importante en la vida. Camila Rojas llegó a la casa contigua al taller cuando el cielo ya se había vuelto naranja y el ruido de la calle empezaba a apagarse. No era una casa grande. Tenía las paredes marcadas por el tiempo y muebles que habían sido reparados más de una vez, pero había algo en ella que la hacía sentir extrañamente cómoda. Mateo abrió la puerta antes de que ella tocara. Llevaba una camiseta vieja y una sonrisa amplia, como si la estuviera esperando desde siempre. Pasa, dijo. Papá está cocinando. El aroma a salsa caliente llenaba el ambiente. Andrés estaba frente a la cocina, removiendo una olla con una concentración exagerada, como si preparar pasta fuera una tarea que no admitía errores. No soy buen cocinero, advirtió. Pero no nos hemos enfermado aún. Camila rió. Esa risa salió fácil, sin esfuerzo, y Andrés la escuchó con una atención que no disimuló. Se sentaron a la mesa pequeña del comedor. Mateo habló sin parar, contando historias del colegio, mezclando verdades con exageraciones infantiles. Andrés intervenía de vez en cuando, corrigiéndolo con suavidad. Camila observaba la escena con una sensación extraña, como si estuviera mirando algo que había perdido sin saberlo. Durante la cena, nadie mencionó el coche. Nadie habló del accidente. Nadie hizo preguntas incómodas. Camila se dio cuenta de que estaba comiendo despacio, saboreando cada bocado, como si el tiempo se hubiera ensanchado. Después, Mateo se quedó dormido en el sofá, abrazando a Canela. Andrés lo cargó con cuidado y lo llevó a su habitación. Camila escuchó sus pasos perderse por el pasillo y sintió un nudo leve en el pecho. Cuando Andrés regresó, se sentó frente a ella con 2 tazas de té. Gracias por venir, dijo. No solemos recibir visitas. Camila sostuvo la taza entre las manos. Gracias por invitarme.
El silencio que siguió no fue incómodo. Era un silencio denso, cargado de cosas que ninguno sabía cómo decir. Camila miró alrededor, los dibujos pegados en la pared, una foto antigua de Andrés con Lucía, sonriendo frente al taller, jóvenes, despreocupados. La extraño, dijo él de pronto, sin levantar la vista. No todos los días. Pero hay momentos, como este. Camila no respondió de inmediato. No había palabras correctas. Solo se inclinó un poco hacia adelante. Yo también extraño a la persona que era antes, admitió. No sé si volveré a encontrarla. Andrés la miró entonces. De verdad la miró. No a la silla. No a la mujer herida. A ella. Quizá no tengas que encontrarla, dijo. Quizá tengas que conocer a alguien nuevo. Esa frase quedó suspendida entre ellos. Camila sintió un estremecimiento suave, una mezcla de miedo y esperanza. Cuando se despidieron, Andrés no la ayudó a levantarse de la silla. No por descuido, sino por respeto. Camila notó ese gesto. Lo guardó. Al salir, el aire nocturno le pareció más ligero. No sabía hacia dónde iba todo aquello. Pero por primera vez en años, no le asustaba no saberlo. La llamada llegó temprano, cuando Camila Rojas todavía estaba en la cama, mirando el techo de su departamento. El teléfono vibró una sola vez, lo suficiente para romper una calma que ya no se sentía natural. Reconoció el número antes de contestar. Era Renato Salazar, su abogado. Necesitamos vernos hoy, dijo, sin rodeos. Surgió algo importante. Camila no preguntó qué. Colgó con una sensación conocida en el cuerpo, como si alguien hubiera cerrado una puerta de golpe en medio de un cuarto luminoso. Horas después, estaba sentada frente a una mesa de vidrio en una oficina impecable. Renato hablaba de documentos, de plazos, de una empresa aseguradora que había aceptado una negociación final. Todo sonaba técnico, distante. La indemnización es alta, dijo al fin. Más de lo que esperábamos. Camila asintió sin emoción. Pero hay una condición, continuó. La empresa quiere cerrar el caso de manera definitiva. Nada de procesos abiertos. Nada de exposición pública. ¿Qué significa eso? Preguntó ella. Renato respiró hondo. Significa que tendrás que firmar una declaración. Una en la que aceptas que el accidente fue inevitable. Que no hubo negligencia grave. Camila sintió un vacío repentino. No por el dinero. Por lo que esa firma implicaba. El conductor iba drogado, dijo ella. ¿Lo sabes? Lo sé, respondió Renato. Pero probarlo ahora sería largo. Costoso. Incierto. Camila miró por la ventana. La ciudad seguía moviéndose con normalidad. Gente cruzando calles. Autos tocando el claxon. Vidas intactas. Si firmas, continuó Renato, tendrás recursos para lo que quieras. Tratamientos. Viajes. Una vida cómoda. Una vida cómoda. Camila pensó en el taller. En el olor a aceite. En la risa de Mateo. En la casa pequeña que no intentaba ser perfecta. ¿Y si no firmo? Preguntó. Renato no dudó. El proceso puede durar años. Y no hay garantías. Camila se quedó en silencio. Recordó el accidente con una claridad incómoda. El ruido. El impacto. La certeza inmediata de que algo había cambiado para siempre. Horas más tarde, volvió al taller Guamán sin avisar. Andrés estaba solo, cerrando la reja. Al verla, se detuvo. ¿Todo bien? Preguntó.
Camila no respondió enseguida. Se acercó despacio. Me ofrecieron mucho dinero hoy, dijo al fin. A cambio de decir que lo que me pasó no fue culpa de nadie. Andrés frunció el ceño. ¿Y qué vas a hacer? Camila lo miró. No lo sé. Por primera vez desde que se conocían, Andrés no tuvo una respuesta tranquila. Bajó la mirada. Yo acepté algo parecido, confesó. Cuando Lucía murió. El hospital quiso cerrar rápido. Yo estaba cansado. Firmé. Camila sintió que el aire se volvía más denso. ¿Te arrepientes? Andrés tardó en responder. Todos los días. Ese silencio fue distinto a los anteriores. No era cómodo. No era cálido. Era necesario. Esa noche, Camila volvió a su departamento y se quedó despierta hasta el amanecer. Pensó en todo lo que había perdido. Y en todo lo que podía perder si seguía huyendo. Al amanecer, tomó una decisión. No sabía si era la correcta. Pero sabía que era suya. Camila Rojas llegó al taller temprano, cuando la ciudad todavía bostezaba. El cielo estaba cubierto y el aire tenía ese frío leve que anuncia un día largo. Llevaba consigo una carpeta delgada. No pesaba casi nada, pero sentía que le cargaba los brazos. Andrés estaba levantando la reja cuando la vio. Pensé que no vendrías hoy, dijo. Camila negó con la cabeza. Necesitaba hacerlo. Entraron en silencio. El taller aún no despertaba del todo. Camila avanzó hasta la mesa del rincón y dejó la carpeta allí. No la abrió. No hacía falta. Anoche no dormí, dijo. Pensé en todo lo que perdí y en lo que podría comprar si firmo. Andrés se apoyó en el banco de trabajo. Y nada de eso me devuelve lo que soy, respondió ella. Sacó una hoja y la deslizó sobre la mesa. Andrés reconoció de inmediato el tipo de documento. Renuncié al acuerdo, continuó Camila. No voy a firmar. Andrés la miró largo rato. Eso es valiente, dijo al fin. Y muy difícil. No lo hago por valentía, respondió. Lo hago porque ya no quiero seguir mintiendo. El taller empezó a llenarse de ruido. Motores encendiéndose. Herramientas chocando. La vida retomando su ritmo. Camila observó todo como si lo viera por primera vez. Hay algo más, dijo. Me ofrecieron irme del país. Un tratamiento experimental. Muy caro. Muy incierto. Andrés no preguntó qué decidió. Esperó. No voy a ir, añadió Camila. Al menos no ahora. Andrés asintió. Quedarse también es una decisión. Más tarde, Mateo llegó corriendo con su mochila del colegio. Saludó a Camila con un abrazo espontáneo que la tomó por sorpresa. Ella lo rodeó con cuidado, sintiendo un nudo en la garganta. ¿Te vas a ir? Preguntó el niño de pronto, con una seriedad impropia para su edad. Camila se quedó inmóvil un segundo. No, dijo. No hoy. Mateo sonrió y salió corriendo al patio. Andrés y Camila se quedaron solos. El ruido del taller ya no los aislaba como antes. Había algo nuevo entre ellos. Una cercanía distinta. Más consciente. Tengo miedo, admitió Camila. De que esto no funcione. De que nada cambie. Andrés la miró con una mezcla de ternura y cansancio. El miedo no se va, dijo. Solo cambia de forma. Al mediodía, Camila se quedó sola unos minutos. Observó su reflejo en un vidrio sucio. No se veía fuerte. No se veía resuelta.
Se veía real. Y por primera vez, eso le pareció suficiente. Al salir del taller esa tarde, el cielo empezó a despejarse. No era una promesa. No era una señal. Solo era un cielo que cambiaba. Como ella. El cambio no llegó como una celebración. Llegó como suelen llegar las cosas importantes, de forma incómoda, silenciosa y difícil de explicar. Camila Rojas empezó a notar que, a pesar de la calma aparente, algo se tensaba bajo la superficie. El taller seguía funcionando. Mateo seguía llegando del colegio con historias nuevas. Andrés seguía trabajando con la misma disciplina de siempre. Pero Camila sentía una grieta invisible, una fragilidad que no estaba allí antes. Una tarde, mientras Andrés hablaba con un proveedor, Camila escuchó una conversación que no estaba destinada a ella. No puede seguir así, decía una voz al otro lado del teléfono. Ese taller no da para más. Camila reconoció a Raúl Guamán, el hermano de Andrés. Había oído su nombre alguna vez, siempre acompañado de silencios incómodos. Es lo que hay, respondió Andrés, con un tono cansado. Estoy haciendo lo posible. Lo posible no alcanza, insistió Raúl. Vende. Antes de que te quedes sin nada. Camila sintió un golpe seco en el pecho. No por el taller. Por lo que ese lugar significaba para ella. Más tarde, cuando quedaron solos, Camila preguntó. ¿Estás pensando en vender? Andrés no respondió de inmediato. Se quitó los guantes, los dejó sobre la mesa. No quiero, dijo. Pero puede que no tenga opción. Camila entendió entonces que había una diferencia profunda entre ellos. Ella tenía recursos. Contactos. Alternativas. Andrés no. Él resistía con lo que tenía a mano, y a veces eso no era suficiente. Podría ayudarte, dijo Camila con cuidado. No como caridad. Como inversión. Andrés la miró con dureza. No. La palabra cayó pesada entre ambos. No quiero que estés aquí por eso, continuó. No quiero deberte nada. Camila sintió que algo se rompía por dentro. No te estoy comprando, dijo. Estoy tratando de quedarme. Andrés se pasó una mano por el rostro. Justamente eso es lo que me asusta. Esa noche, Camila se fue antes de lo habitual. El camino de regreso le pareció más largo que nunca. Pensó en todo lo que había cedido para estar allí. En las decisiones que había tomado para no huir otra vez. Al día siguiente, no volvió. Pasaron 2 días. 3. El taller siguió funcionando, pero el espacio se sentía distinto. Mateo preguntó por ella. Andrés no supo qué responder. El cuarto día, una llamada rompió la distancia. Camila estaba en su departamento cuando recibió la noticia, el taller había sufrido un accidente. Nada grave, dijeron. Pero Andrés había resultado herido al intentar arreglar una máquina vieja. Camila llegó al hospital con el corazón desbocado. Encontró a Andrés en una camilla, con el brazo inmovilizado y el rostro pálido. Estaba consciente. Al verla, cerró los ojos un segundo. Lo siento, dijo él. No debí alejarte. Camila se acercó lo más que pudo. No debiste decidir solo. Se quedaron en silencio. No era un silencio cómodo. Era uno cargado de miedo real. De la posibilidad concreta de perderlo todo. Tengo miedo de necesitarte, confesó Andrés al fin. De depender. Camila respiró hondo. Yo tengo miedo de volver a quedarme sola. Esa verdad quedó suspendida entre ambos, sin defensas. Por primera vez, entendieron que no se trataba del taller. Ni del dinero.
ni siquiera del pasado. Se trataba de si estaban dispuestos a perderse o a intentarlo juntos. Los días que siguieron al accidente en el taller fueron delicados. Camila Rojas decidió quedarse más tiempo con Andrés, cuidándolo mientras se recuperaba. Por primera vez, no había prisa. El mundo afuera podía esperar. Solo existían ellos, Mateo y el pequeño universo que habían construido alrededor del taller Guamán. Andrés, a pesar del dolor físico, comenzó a relajarse. Camila le traía café, ayudaba a reorganizar herramientas, y Mateo los vigilaba con la curiosidad y entusiasmo que siempre mostraba. La vida, aunque rota por fuera, empezaba a sentirse completa por dentro. Una tarde, mientras el sol se filtraba por las ventanas manchadas de aceite, Andrés tomó la mano de Camila. «Gracias por no irte», dijo con voz baja. «Gracias por quedarte». Ella sonrió, y esta vez su sonrisa no llevaba recuerdos de pérdidas. Era la sonrisa de quien había decidido elegir la vida que quería, sin importar lo que otros pensaran. «No me fui», respondió. «No porque tuviera que hacerlo, sino porque quería hacerlo». Las semanas se transformaron en meses. El taller volvió a funcionar con normalidad, incluso mejor que antes. Camila ayudó a reorganizarlo, instaló rampa y mejoras de accesibilidad, no solo para ella, sino para todos los que llegaran con dificultades. Cada gesto pequeño reforzaba un mensaje: la dignidad y el cuidado importan más que cualquier estatus. Mateo crecía feliz, con ojos brillantes y una imaginación infinita. Mostraba a todos sus dibujos, coches con ruedas doradas, figuras sonrientes, sueños que pintaba sin miedo a ser juzgado. Camila los guardaba todos en una carpeta especial. Cada hoja representaba un pedazo de la felicidad que había aprendido a valorar. Andrés, aunque todavía a veces distante y reservado, empezó a abrir su corazón. Hablaban de planes, de viajes que podrían hacer, de cómo enseñar a Mateo todo lo que sabía de mecánica. La rutina se llenó de risas, de pequeñas peleas ligeras, de silencios compartidos que decían más que las palabras. Una mañana de verano, Camila sintió algo inesperado, un latido nuevo, un milagro que nadie había anticipado. Estaba esperando un hijo. La noticia llenó la casa de emoción. Andrés y Mateo reaccionaron con lágrimas y abrazos. La vida se multiplicaba, desafiando las expectativas, demostrando que incluso lo que parecía imposible podía suceder. Cuando la pequeña, a quien llamaron Sofía, llegó al mundo, Camila la sostuvo en brazos y lloró como no lo había hecho en años, de alegría, de gratitud, de esperanza. Andrés la miró con amor profundo, comprendiendo que cada decisión, cada riesgo y cada gesto de coraje los había llevado a ese momento. Mateo se convirtió en el hermano mayor más orgulloso, enseñándole a Sofía lo que sabía, cuidándola como solo un niño puede hacerlo. El taller, la casa pequeña, las rutinas simples, todo había adquirido un nuevo significado. Camila comprendió finalmente que no eran las piernas las que definían la vida, sino la capacidad de amar, de arriesgar, de reconstruirse después de la caída. Una tarde, mientras todos estaban en el jardín, Sofía dormida en su cochecito y Mateo jugando con Canela, Andrés tomó la mano de Camila. «Tu hijo tenía razón desde el principio», dijo, sonriendo. «Tú dijiste que no se podía arreglar todo, y aún así lo hicimos». Camila lo miró, y por primera vez en mucho tiempo, sintió que todo encajaba. Lo que parecía roto, lo que parecía perdido, había sido reparado de verdad. No las piernas, no los coches, no el pasado, sino los corazones. Los de ellos, unidos, día a día, con paciencia y amor. La vida no era perfecta. Había días difíciles, preocupaciones, tropiezos inesperados. Pero Camila comprendió algo esencial: lo que realmente importa puede arreglarse si encuentras a la persona adecuada y decides luchar juntos.
Y en ese taller humilde, entre risas de niño, olor a aceite y amor cotidiano, Camila entendió que a veces la felicidad se construye de a poco, con actos sencillos y corazones valientes. A veces creemos que lo roto no tiene arreglo, pero la vida nos recuerda que lo más importante puede repararse con paciencia, amor y valentía. Lo imposible solo lo es hasta que alguien se atreve a intentarlo.